A veces, las personas que deberían apoyarte son las primeras en abandonarte. Para Victor Crane, perder a su esposa no solo fue un dolor, fue el comienzo de perder todo lo demás también. Sus suegros lo culparon, le quitaron su casa, le dieron la espalda a él y a su hija cuando más necesitaban a su familia. Sin ningún lugar a donde ir, Victor recordó la vieja casa de su abuelo, abandonada durante 30 años, en ruinas, apenas en pie. No era gran cosa, pero era todo lo que tenían. Mientras padre e hija comenzaban a limpiar las habitaciones destrozadas, Víctor encontró una puerta cerrada con llave escondida bajo el suelo del sótano. Detrás de ella había algo que su abuelo había mantenido en secreto toda su vida. Un descubrimiento valorado en $500 millones, pero encontrarlo les traería paz o más problemas. Antes de volver al programa, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La casa estaba peor de lo que Víctor recordaba, mucho peor. Se quedó de pie en la entrada cubierta de maleza, con una mano protegiéndose los ojos del sol de la tarde y la otra agarrando el asa de una maleta estropeada que contenía casi todo lo que ahora poseía. A su lado, su hija Petra cambiaba el peso de un pie a otro, con su propia bolsa colgada del hombro y el rostro cuidadosamente neutro, tal y como había perfeccionado durante los últimos 6 meses. Bueno, dijo ella finalmente, sigue en pie. Eso es algo. Víctor esbozó una débil sonrisa. La casa se derrumbaba como un anciano demasiado cansado para preocuparse ya. El techo se hundía en el centro, con tejas faltantes en algunos lugares que dejaban al descubierto la madera oscura. Las ventanas estaban rotas o faltaban por completo, cubiertas de forma improvisada con madera contrachapada deformada que se había vuelto gris con el paso del tiempo y las inclemencias del clima. La hiedra trepaba por las paredes en gruesas cuerdas, cubriendo secciones enteras de la fachada, deslizándose por las grietas de los cimientos. Los escalones del porche se habían podrido en algunos lugares y la puerta principal colgaba ligeramente torcida sobre bisagras oxidadas. Hacía 30 años que nadie vivía allí. 30 años desde que su abuelo Augustus había muerto, dejando la propiedad en un limbo legal que el padre de Víctor nunca se había molestado en resolver. Ahora, gracias a un giro de la suerte burocrática y a un abogado que finalmente lo había localizado, era suya, justo a tiempo para que no le quedara nada más. ¿Papá? La voz de Petra lo trajo de vuelta a la realidad. ¿Estás bien? Asintió con la cabeza, sin atreverse a hablar. Los últimos 3 meses habían sido una confusión de pérdidas y humillaciones que aún no podía procesar. Primero Diane, su esposa durante 23 años, fallecida en cuestión de semanas por una enfermedad que habían detectado demasiado tarde. Luego, las facturas médicas, abrumadoras e inmediatas. Después, la casa, su casa, aquella en la que habían criado a Petra, se la había quedado el banco. Y por último, los Hargrove. Randolph y Constance Hargrove, los padres de Diane, habían dejado clara su postura en el funeral. Era culpa suya. Si hubiera insistido antes en que la llevaran al médico, si hubiera presionado más para que le hicieran pruebas, si hubiera sido un mejor marido, más atento, más exigente, su hija seguiría viva. Víctor había intentado llorar su pérdida. Había intentado explicar que la propia Diane había restado importancia a sus síntomas, que había sido ella quien había esperado, quien había dicho que estaba bien. Pero los Hargrove no querían explicaciones. Querían culpar a alguien, y él era el candidato perfecto. Cuando el banco ejecutó la hipoteca, Víctor les pidió si él y Petra podían quedarse con ellos temporalmente, solo hasta que encontrara trabajo y se recuperara. Randolph lo miró con frialdad y dijo que no. Dijo que no iba a ayudar al hombre que había matado a su hija por negligencia. Dijo que Petra era bienvenida, pero él no. Petra eligió a su padre sin dudarlo. Esa decisión le había costado la relación con sus abuelos, pero nunca había vacilado. Tenía 24 años y trabajaba a distancia como diseñadora gráfica. Había empaquetado su ordenador portátil y su ropa y se había quedado a su lado cuando los ayudantes del sheriff supervisaron su desahucio. Habían pasado 2 semanas en un motel, gastando los pocos ahorros que les quedaban antes de que llegara la carta del abogado sobre la casa. «Vamos», dijo Víctor ahora, obligándose a seguir adelante. «Veamos con qué contamos». La puerta principal requirió una fuerza considerable para abrirse,
rozando las tablas del suelo deformadas con un chirrido que hizo que los pájaros salieran volando del tejado. En el interior, el olor los golpeó de inmediato. Décadas de polvo, moho, madera podrida y algo más. Víctor se dio cuenta de que el abandono tenía olor, soledad y tiempo. Petra sacó su teléfono y encendió la linterna. La electricidad llevaba años cortada. La luz del sol se filtraba a través de los huecos de las ventanas tapiadas, creando extraños patrones en una sala de estar congelada en el tiempo. Los muebles estaban cubiertos con sábanas manchadas, sus formas fantasmales e indistintas. El papel pintado colgaba en tiras, dejando al descubierto el yeso dañado por el agua. El techo mostraba signos de goteras, con manchas marrones que se extendían como continentes en un mapa descolorido. Al menos el suelo parece sólido, dijo Petra, probando su peso sobre las tablas. Víctor se adentró en la casa, y los recuerdos afloraron sin que él lo deseara. Había estado allí de niño visitando a su abuelo Augustus durante las vacaciones de verano. Recordaba a un hombre alto y tranquilo, con manos cuidadosas y ojos pacientes. Augustus había trabajado como algo que ¿era? Restaurador de arte, pensó Víctor, o tal vez tasador. Viajaba con frecuencia por trabajo y siempre regresaba con historias sobre antiguas fincas y colecciones olvidadas. La cocina era un desastre. Los armarios estaban abiertos, dejando al descubierto latas oxidadas y excrementos de ratón. El fregadero se había desprendido de la pared y el suelo de linóleo se había combado y agrietado. Pero la estructura estaba en buen estado. La casa estaba bien construida, en una época en la que la artesanía era importante. «Podemos arreglarla», dijo Víctor, más para convencerse a sí mismo que a ella. Petra se unió a él, evaluando los daños con ojo de diseñadora. «Llevará tiempo y dinero que no tenemos. Puedo hacer la mayor parte del trabajo yo mismo. Todavía tengo herramientas en la camioneta». Ella le tocó el brazo con delicadeza. «Papá, eres ingeniero de software. ¿Cuándo fue la última vez que reemplazaste una ventana? Hace 20 años no significa que haya olvidado cómo hacerlo». Él intentó sonreír. «Además, ahora tengo tiempo. Mucho tiempo». La amargura en su voz la hizo llorar, y él se arrepintió inmediatamente. Ella también había perdido a su madre, había perdido su hogar, su estabilidad, a sus abuelos, y se había quedado con él a pesar de todo. «Lo siento», dijo él, «eso no fue». «No pasa nada», le apretó el brazo. «Vamos a estar bien, papá. Arreglaremos este lugar, encontrarás trabajo, las cosas mejorarán». Él quería creerla. Pasaron el resto de la tarde explorando, haciendo un inventario de lo que necesitaba atención inmediata. La lista creció rápidamente. Reparaciones del techo, sustitución de ventanas, trabajos eléctricos, fontanería, aislamiento. El sótano parecía haberse inundado en algún momento, dejando todo allí abajo arruinado y mohoso. Al caer la noche, montaron el campamento en la sala de estar. Petra había traído linternas a pilas y extendieron los sacos de dormir en el suelo después de barrer los escombros más grandes. Comieron sándwiches de una gasolinera. Ninguno de los dos tenía mucha hambre. «Háblame de él», dijo Petra tras un largo silencio. «El abuelo Augustus, no lo recuerdo». Víctor se recostó contra la pared, mirando las sombras que bailaban en el techo. Estaba callado, pensativo. Viajaba mucho por trabajo, restaurando cuadros antiguos, autentificando piezas para coleccionistas y museos. Conocía el arte mejor que nadie que yo haya conocido. ¿Alguna vez hablaba de su trabajo? A veces me contaba que había descubierto una firma oculta bajo siglos de barniz, o que había identificado un cuadro que había estado mal etiquetado durante generaciones. Le encantaba el trabajo de detective. Decía que cada cuadro tenía una historia y que su trabajo era ayudar a contarla. ¿Por qué dejó que este lugar se deteriorara? Víctor se había preguntado lo mismo. No lo sé. Después de la muerte de mi abuela, viajaba aún más. Quizás no soportaba estar aquí sin ella. Quizás simplemente se hizo viejo y cansado y se quedó sin fuerzas para luchar. Petra se quedó callada por un momento. ¿Es eso lo que pasa? ¿Simplemente te quedas sin fuerzas para luchar? La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos, cargada de implicaciones. Víctor sabía que ella no solo se refería a Augustus. «No», respondió con firmeza. «Uno elige seguir luchando incluso cuando es difícil, incluso cuando no sabe si servirá de algo». Ella asintió, satisfecha con la respuesta. Hablaron un rato más, compartiendo recuerdos de Diane, llorando un poco,
riendo de vez en cuando al recordar algunos momentos. Finalmente, el cansancio se apoderó de ambos. Victor permaneció despierto mucho tiempo después de que la respiración de Petra se hubiera vuelto profunda y profunda. A través de los huecos de las ventanas tapiadas, podía ver las estrellas. La casa se asentaba a su alrededor, crujiendo y gimiendo, adaptándose a tener gente dentro de nuevo después de tantos años vacía. Mañana empezarían las reparaciones. Mañana comenzarían el lento trabajo de reconstrucción. Pero esa noche, en la oscuridad de la casa abandonada de su abuelo, Víctor se permitió sentir todo el peso de lo que había perdido y se preguntó si alguna vez encontraría el camino de vuelta. Pasaron 2 semanas en una confusión de trabajo físico y pequeñas victorias. Víctor se lanzó al trabajo con una intensidad que rayaba en la obsesión, levantándose antes del amanecer y trabajando hasta que le dolían las manos y la espalda, le pedía a gritos un descanso. Era más fácil que pensar, más fácil que recordar. Petra dividía su tiempo entre ayudar con las reparaciones y mantener su trabajo como autónoma, instalando una oficina improvisada en lo que había sido el estudio de Augustus. Su ordenador portátil se convirtió en sus salvavidas para obtener ingresos, generando lo justo para comprar materiales y mantenerlos alimentados. La presión financiera era constante y aplastante. Las facturas médicas del tratamiento de Diane seguían llegando semanalmente, cada una de ellas un recordatorio del que Víctor no podía escapar. Había establecido planes de pago para lo que podía, ignorado el resto e intentado no pensar en las agencias de cobro que inevitablemente vendrían después. Sin embargo, habían avanzado en la casa. El techo ya no tenía goteras. La mayoría de las ventanas habían sido sustituidas por cristales recuperados que Víctor había encontrado en un desguace. El fregadero de la cocina volvía a funcionar, aunque los armarios seguían siendo un desastre. Pequeños pasos, día a día. Un jueves por la tarde, Víctor estaba en el sótano levantando las tablas podridas del suelo para sustituirlas. El espacio era oscuro y húmedo, con olor a tierra y descomposición. Había estado posponiendo este trabajo, sabiendo que sería lo peor de todo, pero no podía esperar más. La tabla en la que estaba trabajando se resistía. Los clavos estaban oxidados en las vigas de abajo. Reposicionó su palanca, aplicó más presión y oyó crujir la madera. La tabla se soltó de repente y Víctor tropezó hacia atrás, apoyándose en la pared. Cuando miró hacia abajo, donde había estado la tabla, vio algo que no encajaba. Metal. Hierro oscuro cubierto de óxido y suciedad, pero sin duda alguna fabricado por el hombre. Se arrodilló para acercarse y limpió los restos con la mano. El metal formaba un cuadrado de aproximadamente 1 metro de lado, a ras de los cimientos. Una puerta, no, una trampilla, y en su centro, apenas visible bajo la suciedad, había una cerradura de combinación. ¡Petra! Su voz resonó en el sótano. «Petra, baja aquí». Oyó sus pasos arriba, luego en las escaleras. «¿Qué pasa? Mira esto». Ella se agachó a su lado, iluminando el descubrimiento con la linterna de su teléfono. ¿Es una trampilla escondida bajo el suelo? Víctor quitó más suciedad, revelando el contorno completo. El hierro era pesado, de calidad industrial, del tipo destinado a durar. ¿Por qué tendría el abuelo Augustus este almacén? Quizás. Petra pasó los dedos por el borde y encontró la junta donde la puerta encajaba con el marco. ¿Pero por qué ocultarlo? ¿Y por qué cerrarlo con llave? Víctor estudió la cerradura de combinación. Era antigua, del tipo con 4 diales giratorios, cada uno numerado del 0 al 9. El metal se había oxidado, pero el mecanismo parecía intacto. ¿Qué guardaba allí abajo? Pasaron la siguiente hora quitando las tablas restantes del suelo, dejando al descubierto toda la trampilla. Era sólida, construida para guardar algo dentro o mantener algo fuera. Víctor probó la cerradura, girando los diales al azar. Nada. El mecanismo estaba bloqueado o la combinación estaba fijada. Tenemos que averiguar la combinación. Petra dijo. ¿Dejó el abuelo Augustus algún papel? ¿Una caja de seguridad? ¿Algo? Víctor negó con la cabeza. El abogado que se puso en contacto conmigo para hablar de la casa dijo que el patrimonio era mínimo. Esta propiedad y todo lo que había en ella, eso era todo. Entonces, tal vez la combinación estuviera escondida en algún lugar de la casa. Buscaron sistemáticamente, empezando por el estudio de Augustus. La habitación se había mantenido prácticamente intacta.
aunque el tiempo y las inclemencias meteorológicas habían hecho mella en ella. Los cajones del escritorio estaban atascados, pero se abrieron con esfuerzo, revelando viejos recibos, pólizas de seguro caducadas y fotografías de personas que Víctor no reconocía. En el cajón inferior, encajado debajo de una pila de periódicos amarillentos, Petra encontró un diario encuadernado en cuero. «Papá, mira esto». El diario estaba gastado, con la cubierta agrietada y descolorida. Víctor lo abrió con cuidado, consciente del papel envejecido. La letra del interior era la de Augustus. La reconoció por las tarjetas de cumpleaños que había recibido de niño. Ordenada, precisa, metódica. Las entradas no tenían fecha, pero parecían abarcar años, tal vez décadas. La mayoría eran notas breves, referencias crípticas que no significaban nada para Víctor. Procedencia verificada en el paisaje, documentación completa, reunión con el abogado de la finca, condiciones aceptables, la colección crece. También la responsabilidad. ¿Qué colección?, preguntó Petra, leyendo por encima de su hombro. Víctor pasó más páginas, buscando claridad. Cerca de la mitad del diario, encontró una entrada más larga que le dejó sin aliento. Algunas cosas valen más que el dinero. Algunas cosas deben protegerse a toda costa. He dedicado mi vida a adquirir piezas que se habrían perdido o destruido, conservándolas para un futuro que yo no veré. Esto no es un tesoro, es una responsabilidad sagrada. Y quien quiera que herede esta carga debe comprender que hay personas que harían cualquier cosa por reclamar lo que hay debajo. Personas que creen que la propiedad es más importante que la administración. Están equivocadas. Siempre han estado equivocadas. Debajo, separada por varias páginas en blanco, había una secuencia de números. 739-2. ¿Es esa la combinación? La voz de Petra estaba tensa por la emoción. Quizás, o quizás sea algo completamente diferente. Víctor cerró el diario con cuidado. Solo había una forma de averiguarlo. Regresaron al sótano mientras la luz de la tarde se desvanecía, llevando linternas de batería para complementar el teléfono de Petra. Víctor se arrodilló junto a la trampilla, con el diario abierto a su lado. Sus manos temblaban ligeramente mientras buscaba la cerradura de combinación. 7392. Tiró de la cerradura. Nada. Seguía firmemente cerrada. Prueba al revés, sugirió Petra. 2, 937. Víctor volvió a ajustar los diales. Esta vez, cuando tiró, la cerradura se abrió con un clic. Se miraron fijamente durante un largo momento, con las implicaciones recayendo sobre ellos como un peso. Fuera lo que Augustus había escondido allí abajo, quería que se mantuviera en secreto. Quería protegerlo. Las advertencias del diario resonaban en la mente de Víctor. «Deberíamos abrirlo», susurró Petra. Víctor pensó en las facturas que se acumulaban en la encimera de la cocina. Pensó en los suegros que los habían dejado de lado sin piedad. Pensó en su abuelo, un hombre que había trabajado toda su vida en algo que claramente creía que era muy importante. «Sí», dijo. Lo abrimos. La trampilla era más pesada de lo esperado. Las bisagras protestaron cuando Víctor tiró de ella. Petra le ayudó a levantarla, tensando los músculos hasta que cayó al suelo con un profundo estruendo que resonó en toda la casa. Debajo había oscuridad. Unos escalones de piedra descendían hacia la nada, desapareciendo más allá del alcance de sus linternas. El aire que subía de la abertura era fresco y seco, y traía un olor extraño, a papel viejo, lona, algo químico, pero no desagradable. Víctor cogió una linterna y la enfocó hacia los escalones. La luz reveló destellos de una cámara debajo, más grande de lo que esperaba. Podía ver cajas de madera, formas cubiertas con tela, el borde de lo que podrían ser archivadores. «¿Qué es todo eso?», susurró Petra. Víctor no respondió. No podía hacerlo porque estaba empezando a comprender lo que había hecho su abuelo, lo que había pasado toda su vida protegiendo, y el peso de ese entendimiento era aterrador y abrumador. Se quedó de pie al borde de la abertura, mirando hacia el secreto de su abuelo, y supo con absoluta certeza que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. La única pregunta era si ese cambio los salvaría o los destruiría. Víctor descendió lentamente los escalones de piedra, cada paso resonando en la cámara de abajo. Petra lo seguía de cerca. La linterna de su teléfono se unía a la de él para alejar la oscuridad. El aire se enfriaba a medida que se adentraban, y Víctor contó 15 escalones antes de que sus pies tocaran suelo firme. La cámara era más grande que el sótano de arriba,
extendiéndose más allá de la huella de la casa. Alguien, presumiblemente Augustus, había excavado y reforzado este espacio con paredes de hormigón y un sistema de ventilación sorprendentemente sofisticado. El aire era seco, casi estéril, nada que ver con la humedad mohosa del sótano de arriba. Víctor levantó la linterna y pudo ver claramente lo que tenían ante ellos. Las paredes estaban cubiertas de cajas de madera apiladas en 2 y 3 alturas, cada una etiquetada con códigos que no significaban nada para él. Entre las cajas había varios objetos grandes cubiertos con una pesada lona. En una esquina había archivadores, cuyas superficies metálicas no mostraban signos de óxido, a pesar de estar bajo tierra. Contra la pared del fondo había marcos de madera apilados en filas ordenadas, con su contenido oculto por envoltorios protectores. «¡Papá, papá!», susurró Petra, como si hablar demasiado alto pudiera perturbar algo sagrado. «¿Qué es todo esto?». Víctor se acercó a la caja más cercana y dejó la linterna en el suelo. La madera era sólida, bien construida, con pestillos de latón que se abrían con suavidad a pesar de su antigüedad. Levantó la tapa con cuidado. En el interior, envuelto en espuma cortada a medida, había un cuadro, pequeño, de unos 30 x 40 centímetros, cuyos colores seguían siendo vivos a pesar de su evidente antigüedad. Representaba a una joven con ropa de la época del Renacimiento. Su expresión era serena, y sus ojos seguían al espectador con esa cualidad que solo poseen las obras maestras. ¿Es real? Petra se inclinó hacia adelante, controlando cuidadosamente su respiración. Creo que sí. Las manos de Víctor temblaban mientras levantaba el cuadro, sintiendo su peso, viendo las finas grietas en el barniz que hablaban de siglos. Creo que todo es auténtico. Pasaron las 2 horas siguientes abriendo cajas, cada una de las cuales revelaba nuevas maravillas, esculturas en mármol y bronce, cerámicas con esmaltes que reflejaban la luz como el agua, manuscritos en idiomas que Víctor no podía leer, con páginas cubiertas de elaborada caligrafía y decoraciones doradas. Cada pieza estaba cuidadosamente embalada, meticulosamente conservada, protegida del paso del tiempo y del deterioro. Los archivadores revelaron información aún más notable. Augusto lo había documentado todo con la precisión de un erudito. Cada pieza tenía una carpeta con registros de procedencia, notas de autenticación, fotografías y descripciones detalladas de dónde y cómo la había adquirido. Víctor sacó un archivo al azar y leyó las notas manuscritas de Augustus recuperadas de la venta de la finca Ashford en 1967, sin que la familia fuera consciente del verdadero significado de la pieza. Bronce renacentista de alrededor de 1520, atribuido al taller de Cellini, autenticado mediante análisis comparativos con obras conocidas. Otro archivo rescatado de una demolición en Filadelfia en 1974. Edificio programado para su destrucción, contenido para ser desechado. Jarrón de la dinastía Ming de principios del siglo XV. Procedencia rastreada hasta la colección Whitmore, que se creía perdida en 1892. Incendio. Petra se situó junto a uno de los objetos cubiertos con una tela, con la mano suspendida sobre el lienzo que lo cubría. ¿Debo seguir adelante? Retiró la cubierta con cuidado, revelando un gran óleo en un marco dorado ornamentado. El lienzo representaba una escena clásica, figuras con túnicas fluidas, un paisaje de colinas onduladas y montañas lejanas, ejecutado con una maestría técnica que dejó sin aliento a Víctor. ¿Cuánto crees que vale?, preguntó Petra en voz baja. No lo sé. ¿Miles? ¿Decenas de miles? Víctor se acercó para estudiar la pincelada. Quizá más. No soy un experto. Entonces necesitamos un experto. Petra ya estaba pensando de forma práctica, su mente de diseñadora pasando a la logística y la planificación. Alguien que pueda autentificar estas piezas, decirnos con qué estamos tratando realmente. Víctor se mostró reacio, aunque no sabía muy bien por qué. Augustus había ocultado todo esto por razones que debían de tener sentido para él. Las advertencias de los diarios resonaban en su memoria. Gente que haría cualquier cosa por reclamar lo que había debajo. Gente que creía que la propiedad importaba más que la administración. Tenemos que tener cuidado, dijo. El abuelo Augustus hizo todo lo posible por mantener este secreto. ¿Pero por qué? Petra señaló la sala que los rodeaba. Si son valiosas, si podrían haber resuelto cualquier problema financiero que tuviera, ¿por qué ocultarlas?
Víctor no tenía una respuesta. Volvió a los archivadores, buscando algo que pudiera explicar las decisiones de su abuelo. Cerca del fondo del cajón del medio, encontró una carpeta más gruesa que las demás, etiquetada simplemente como historia. Dentro estaba el relato de Augustus sobre el trabajo de su vida. No piezas individuales, sino la historia en su conjunto. Víctor leyó en voz alta, y su voz resonó suavemente en la sala. Empecé esta colección no por codicia, sino por necesidad. Se estaban perdiendo demasiadas obras importantes, vendidas a coleccionistas privados que las guardaban bajo llave, destruidas por familias que no comprendían su valor, dispersadas por todas partes a través de ventas inmobiliarias y quiebras. Lo vi suceder una y otra vez en mi trabajo como restaurador. Piezas hermosas y de importancia histórica simplemente desaparecían. Pasó la página y continuó. Así que empecé a salvar lo que podía. Cuando encontraba una pieza en peligro, la adquiría si era posible, a veces comprándola, a veces negociando con propietarios que no tenían ni idea de lo que poseían. Lo documentaba todo, llevaba registros adecuados y me aseguraba de que cada pieza se conservara correctamente. No es una colección con fines lucrativos, es un depósito, un fideicomiso para las generaciones futuras. Petra se había acercado a él y leía con él. Pero algunas de estas piezas deben valer una fortuna. ¿Por qué no las donó a los museos? Víctor encontró la respuesta más adelante en el documento. Complicaciones legales, disputas sobre la propiedad, reclamaciones y contrademandas, que podrían haber mantenido las piezas en los tribunales durante décadas. Augusto las estaba protegiendo hasta que se pudiera establecer claramente su propiedad. Y ahora esa protección pasa a ti, dijo Petra en voz baja. El peso de esa responsabilidad se posó sobre Víctor como si fuera algo físico. Pensó en las facturas que tenía arriba, en los suegros que los habían abandonado, en el futuro incierto al que se enfrentaban. Aquí abajo había riqueza suficiente para resolver todos sus problemas. Pero Augustus había elegido el secreto por encima de la seguridad, la protección por encima de las ganancias. Necesitamos más información antes de decidir nada, dijo Víctor finalmente. Tengo un amigo que podría ayudarnos, Alistair Petón. Trabajamos juntos hace años, antes de que dejara Tech, para enseñar historia del arte. Si alguien puede decirnos a qué nos enfrentamos realmente, es él. ¿Puedes confiar en él? Víctor lo pensó. Conocía a Alistair desde hacía 15 años. Había estado en su boda, sabía los nombres de sus hijos. Sí, creo que sí, pero solo le diremos lo que necesita saber. Le enseñaremos algunas piezas, le pediremos su opinión experta, nada más. Petra asintió lentamente. De acuerdo, pero papá, también tenemos que pensar en nosotros. Las facturas médicas de mamá no van a desaparecer. No podemos vivir eternamente de mis ingresos como autónomo. Sea lo que pretendía el abuelo Augustus, ya no está. Somos nosotros los que vivimos con las consecuencias. Tenía razón, y Víctor lo sabía, pero también sabía que tomar decisiones precipitadas por desesperación era la forma en que la gente cometía errores catastróficos. Augustus había pasado décadas construyendo y protegiendo esta colección. Lo menos que Víctor podía hacer era comprender lo que había heredado antes de decidir su destino. Lo cubrieron todo con cuidado, devolvieron los objetos a sus cajas y se aseguraron de que la cámara pareciera intacta. Mientras subían los escalones de piedra de vuelta al sótano, Víctor sintió el peso de la trampilla al bajarla para cerrarla. Oyó el sólido golpe cuando encajó en su sitio. Por encima de ellos, la casa crujió y se asentó. Afuera estaba anocheciendo. En algún lugar de la ciudad, los Harrow probablemente se sentaban a cenar, satisfechos de haber castigado al hombre al que culpaban de la muerte de su hija. No tenían ni idea de lo que Víctor acababa de encontrar, ni idea de que, bajo la casa en ruinas en la que le habían obligado a entrar, le esperaba una fortuna en la oscuridad. Víctor aún no estaba seguro de qué haría con ese conocimiento. Pero había una cosa de la que estaba absolutamente seguro. Pasara lo que pasara a continuación, no dejaría que la codicia o la desesperación dictaran sus decisiones. Su abuelo le había confiado algo muy valioso. No traicionaría esa confianza, por mucho que eso le facilitara la vida. Alistair Petón llegó 3 días después conduciendo un modesto sedán que desentonaba en la entrada cubierta de maleza. Salió con un maletín de cuero y llevaba la misma chaqueta ligeramente arrugada que Víctor recordaba de hacía una década,
aunque la barba era nueva y completamente gris. Víctor se abrazaron brevemente con la torpeza que tienen los hombres cuando ha pasado demasiado tiempo. Recibí tu mensaje. Parecías estar bien. Parecía que necesitabas un amigo. Lo necesito. Víctor miró la casa detrás de él, pero también necesito la opinión de un experto. Entra. Petra había limpiado el estudio lo mejor que había podido y había colocado sillas plegables y una mesa plegable. Había preparado café en la estufa de camping y los tres se sentaron juntos mientras Víctor explicaba lo que había sucedido en los últimos meses. La muerte de Diane, el rechazo de los suegros, la casa. Dejó el descubrimiento del sótano para el final, observando atentamente el rostro de Alice Tister. Me estás diciendo que tu abuelo tenía una colección de arte oculta. Alice Tister dejó su taza de café, con su curiosidad académica claramente despertada. Y necesitas que yo la autentifique. Solo echaré un vistazo a algunas piezas. Dime con qué estamos lidiando. Víctor se puso de pie. Entonces podremos decidir qué hacer a continuación. El descenso a la cámara se sintió diferente con alguien más presente. La brusca inspiración de Alistair al ver el alcance de lo que había debajo confirmó lo que Víctor había sospechado. Esto era extraordinario. Víctor había seleccionado 3 piezas para mostrarle. El retrato renacentista de la primera caja, una pequeña escultura de bronce y una de las pinturas más grandes, aún cubierta pero lista para ser revelada. Alistair examinó primero el retrato, sacó una lupa de joyero de su bolsa y estudió las pinceladas bajo una lámpara de trabajo a pilas que habían instalado. Pasaron varios minutos en silencio. Luego, más minutos. Víctor y Petra esperaban, apenas respirando. La técnica es correcta, murmuró Alice Tister, más para sí mismo que para ellos. El patrón de las grietas es coherente con la antigüedad. Los pigmentos. Sacó lo que parecía un pequeño espectrómetro y tomó lecturas. O es auténtico o es la mejor falsificación que he visto en mi vida. Y si es auténtico, tienes en tus manos algo que vale 6 cifras, quizá más, dependiendo de la atribución. Alistair dejó el cuadro con reverencia. Enséñame los demás. La escultura de bronce fue sometida a un escrutinio similar. Alistair la fotografió desde múltiples ángulos, midió las proporciones y examinó marcas de fundición que Víctor ni siquiera podía ver. Cuando finalmente levantó la vista, su expresión era seria. Es una producción de un taller renacentista. Necesitaría un análisis de laboratorio para estar seguro, pero la calidad sugiere la participación directa de un maestro. ¿Dónde consiguió esto tu abuelo? Los archivos dicen que en ventas de inmuebles, obras de demolición, lugares donde se pasaban por alto o se desechaban cosas valiosas. Víctor le entregó una de las carpetas de procedencia de Augusto. Lo documentó todo. Alice Tister leyó los documentos, con los dedos ligeramente temblorosos. Es una investigación meticulosa y profesional. Tu abuelo sabía exactamente lo que hacía. Levantó la vista. Víctor, si tan solo la mitad de lo que hay aquí es auténtico, tienes entre manos una colección que vale millones, posiblemente decenas de millones. La cifra le parecía abstracta, imposible. Víctor señaló el gran cuadro cubierto con una tela. Uno más, el más grande. Juntos retiraron la tela que lo cubría y Alistair se quedó completamente inmóvil. El cuadro era enorme, de unos 2 metros por 2, y representaba una escena clásica con docenas de figuras dispuestas en espacios arquitectónicos que parecían extenderse hasta una profundidad infinita. Los colores brillaban incluso bajo las intensas luces del taller, rojos, azules y dorados, que parecían generar su propia luminiscencia. Alistair permaneció inmóvil durante tanto tiempo que Petra finalmente le preguntó, ¿qué pasa? Tengo que comprobar algo. Su voz era ronca. Sacó su teléfono y se puso a buscar en lo que parecía ser una base de datos académica. Se puso pálido. Víctor, ¿sabes qué era la colección Devo? No. 1952, la mayor colección de arte privada de Estados Unidos. La finca de la familia Devo se incendió y se dio por perdido todo. Las compañías de seguros pagaron más de $50 millones, lo que equivale a 10 veces esa cantidad en dinero actual. Alice Tister le temblaba la mano mientras señalaba el cuadro. Esto coincide con la descripción de su obra maestra, una obra atribuida a la escuela de Verassi, posiblemente del propio maestro. Víctor sintió que la habitación se inclinaba ligeramente. Eso no es posible. Mira esto.
Alistair le mostró la pantalla de su teléfono, en la que se veía una fotografía en blanco y negro granulada de un antiguo catálogo. Incluso con baja calidad, la composición era inconfundible. Se creía que este cuadro había sido destruido. Si es auténtico, si realmente se trata de la obra de Devo, se detuvo, como para recomponerse. Víctor, este único cuadro podría valer $500 millones. El silencio que siguió fue absoluto. Petra se había sentado en una de las cajas, con el rostro en blanco por la sorpresa. Víctor se vio incapaz de procesar lo que estaba oyendo. «Es una locura», dijo finalmente. «Un cuadro no puede valer tanto. Este sí. No es solo su mérito artístico, aunque eso por sí solo lo haría invaluable. Es su procedencia, su historia, el hecho de que se creyera perdido durante más de 70 años». Alistair ahora caminaba de un lado a otro irradiando energía. «¿Entiendes lo que has encontrado? Esto cambia todo lo que creíamos saber sobre el incendio de Devo». La mente de Victor iba a toda velocidad. Augustus lo había ocultado, lo había mantenido en secreto durante décadas. Había tomado medidas extraordinarias para protegerlo. ¿Por qué? Si este cuadro por sí solo podía haber resuelto cualquier problema financiero imaginable, ¿por qué enterrarlo debajo de una casa y no decírselo a nadie? «Las compañías de seguros», dijo Petra en voz baja. Todos se volvieron para mirarla. Si el cuadro no había sido destruido, si había sobrevivido de alguna manera, ¿no querrían recuperarlo o recibir una compensación? Alistair asintió lentamente. «Esa es una complicación. También habría preguntas sobre los herederos de Devo, sobre la propiedad legal, sobre cómo tu abuelo llegó a poseerlo». Miró a Victor con seriedad. «Esto no solo es valioso, Victor. Es complicado. Incluso peligroso. ¿Peligroso cómo? El arte de este calibre atrae la atención. No toda buena. Hay coleccionistas que harían cualquier cosa por adquirir una pieza como esta. Reclamaciones legales, demandas, posiblemente cosas peores». Alistair se pasó la mano por el pelo. «Necesitas abogados. Abogados de verdad especializados en recuperación de obras de arte y procedencia disputada. Necesitas seguridad y debes tener mucho cuidado con quien sabe que esto existe». Victor pensó en los Harrove, en la mirada fría de Randolph y las palabras hirientes de Constance. Pensó en los cobradores y las notificaciones de ejecución hipotecaria, y en la forma en que la gente lo miraba ahora con lástima o desprecio, o ambas cosas. «¿Qué hago?», preguntó en voz baja. «Primero, documentamos todo adecuadamente. Cada pieza, cada archivo, cada trozo de papel que dejó tu abuelo». La formación académica de Alistair estaba tomando el control, organizando el caos en pasos manejables. «Luego tenemos que investigar la situación legal, averiguar qué reclamaciones pueden existir, cuáles son tus derechos como heredero». Y Víctor agarró a su amigo por el hombro. «Tienes que decidir lo que quieres, porque una vez que se sepa esto, no podrás controlar lo que suceda después». Pasaron otra hora en la cámara, Alistair tomando fotografías y notas. Víctor y Petra veían cómo sus vidas se transformaban con cada nueva revelación. Cuando finalmente subieron al sótano y cerraron la trampilla tras ellos, Víctor se sintió agotado de una forma que el trabajo físico nunca había logrado. Alistair se marchó con la promesa de investigar discretamente y ponerse en contacto con personas de confianza del mundo del arte. Pero mientras Víctor veía desaparecer el coche de su amigo por el camino de entrada, sintió una inquietud creciente. Augustus había ocultado esto por una razón. Había optado por el secreto, aunque eso significara morir sin beneficiarse nunca de lo que había conservado. Esa elección sugería algo que Víctor apenas empezaba a comprender. Algunos secretos, una vez revelados, no podían recuperarse, y algunos tesoros tenían un coste que el dinero no podía medir. El desconocido apareció un martes por la mañana, aparcado al otro lado de la calle en un sedán oscuro que Víctor notó inmediatamente porque nunca había nada aparcado en su calle. La casa estaba demasiado aislada, demasiado olvidada, pero allí estaba, con el motor apagado, las ventanas tintadas, sin intentar ocultar su presencia. Víctor observó desde la ventana del estudio, con un nudo frío en el estómago. Llevaba esperando algo así desde la visita de Alistair 4 días atrás. Lo esperaba, pero esperaba estar equivocado. Petra llamó en voz baja. «Ven aquí». Ella se unió a él en la ventana, siguiendo su mirada. «¿Cuánto tiempo lleva ahí?» «20 minutos»,
Quizá más. Víctor dejó caer la cortina. Tenemos que tener más cuidado. Esa tarde, mientras Petra trabajaba en un proyecto de diseño arriba, Víctor volvió a los archivadores de la cámara. Había estado evitando los documentos personales de Augustus, centrándose en la documentación de la colección, pero ahora necesitaba comprender toda la historia. La encontró en un sobre de Manila pegado con cinta adhesiva en la parte trasera del cajón inferior. Dentro había una carta sellada en plástico con el nombre de Víctor, escrito en el frente con la letra cuidadosa de su abuelo. Debajo de su nombre, en letras más pequeñas, decía: abrir solo si vienen a buscarla. A Víctor le temblaban las manos mientras rompía el sello. La carta estaba fechada en 1998, 17 años antes de la muerte de Augustus. Víctor la leyó 2 veces, luego una tercera, y cada vez descubría nuevas capas de la carga que había soportado su abuelo. Mi querido Víctor, comenzaba, si estás leyendo esto, es que has encontrado la colección y has atraído la atención equivocada. Lo siento. Esperaba que esto permaneciera oculto hasta el momento en que pudiera devolverse adecuadamente, pero el destino rara vez coopera con nuestros planes. La carta lo explicaba todo. En 1952, Augustus había sido contratado para restaurar varias pinturas en la finca de los Devo. Llegó 3 días después del incendio, conmocionado por la devastación. La casa principal estaba destruida, la familia había muerto y se daba por perdido todo. Pero Augustus había encontrado la cámara acorazada de la colección, a prueba de fuego e intacta, escondida en el sótano de la finca. En su interior había tesoros inimaginables, todo lo que la familia Devo había adquirido a lo largo de generaciones. Y junto a Augustus, en esa cámara acorazada estaba el abogado de la familia, un hombre llamado Thaddeus Harrington. A Victor se le heló la sangre al oír ese nombre. Augustus describió lo que sucedió a continuación con dolorosa claridad. Harrington quería declarar que la colección había sido destruida, repartirse el pago del seguro y vender las piezas gradualmente a través de canales privados. Una fortuna robada de las cenizas, sin que nadie se enterara. Augustus se negó y amenazó con denunciar a Harrington a las autoridades. El abogado sonrió y dijo que nadie creería a un especialista en restauración por encima de un hombre con su reputación y sus conexiones. Le dio a Augustus una opción: participar en el robo o afrontar las consecuencias. Esa noche, Augustus tomó una decisión. Volvió solo a la cámara acorazada y se llevó la colección pieza a pieza durante 3 semanas. Lo documentó todo, mantuvo registros perfectos y escondió toda la colección. No para robarla, nunca eso, sino para protegerla de los ladrones. La familia Devo no tenía herederos vivos. Augustus escribió: su testamento estipulaba que todo se destinara a obras benéficas, concretamente al Museo Metropolitano. Pero Harrington suprimió el testamento, alegó que no era válido y presentó documentos que sugerían la existencia de parientes lejanos que heredarían. Todo eran mentiras o inventos. Yo tenía pruebas, pero no había forma de presentarlas de forma segura. La carta continuaba detallando los intentos de Augustus por sacar a la luz el fraude. En 1974 acudió al FBI y presentó sus pruebas. La investigación se cerró discretamente a los pocos meses, sin dar ninguna explicación. Lo intentó con periodistas, abogados, incluso escribió a directores de museos. Nada funcionó. La familia Harrington era demasiado poderosa, tenía demasiados contactos. Así que esperé, escribió Augustus, conservé todo, lo mantuve en perfecto estado, con la esperanza de que algún día, cuando los Harrington ya no estuvieran o su poder hubiera disminuido, la verdad saliera a la luz. Infringí la ley para hacer justicia, Víctor. Acepto esa carga, pero no dejaré que estos tesoros caigan en manos de ladrones. La carta terminaba con una advertencia que hizo que a Víctor se le encogiera el pecho por el miedo. La familia Harrington nunca ha dejado de buscar esta colección. Thaddeus murió en 1989, pero su hijo Cornelius continúa la búsqueda. Creen que la colección les pertenece por derecho, basándose en los documentos falsificados que crearon. Son peligrosos, Víctor, despiadados. Si se enteran de que tienes lo que han estado buscando, no pararán hasta conseguirlo. Ten cuidado, no confíes en nadie. Y si encuentras la manera de devolver la colección a su lugar legítimo, los museos, el público, el mundo, habrás logrado lo que yo no pude.
Víctor se sentó en la penumbra de la cámara, con la carta en las manos. Por fin comprendió por qué Augustus había elegido el secreto en lugar de la riqueza. No se trataba solo de obras de arte valiosas. Eran pruebas de delitos, de fraude a gran escala, de robos disfrazados de maniobras legales. Y ahora era un problema de Víctor. Subió las escaleras y encontró a Petra preparando la cena en su hornillo de camping. La mundana domesticidad contrastaba con el peso de lo que acababa de descubrir. Le mostró la carta y vio cómo se ponía pálida al leerla. Papá, esto es grave. Si estas personas son tan poderosas como decía el abuelo Augustus, lo sé. Víctor se acercó a la ventana y miró con cuidado por la cortina. El sedán había desaparecido, pero eso de alguna manera empeoraba las cosas. Necesitamos ayuda, ayuda de verdad, no solo un profesor de historia del arte. ¿Qué tipo de ayuda? Antes de que Víctor pudiera responder, sonó su teléfono. Un número que no reconocía. Respondió con cautela. Señor Crane, dijo una voz femenina, profesional pero cálida. Me llamo Margot Ashton. Soy investigadora y me gustaría mucho hablar con usted sobre la casa de su abuelo. ¿Sería posible que nos reuniéramos? ¿Qué tipo de investigadora? Del tipo que lleva 20 años investigando a la familia Harrington. Del tipo que sabe exactamente lo que ha encontrado en su sótano. Una pausa. Del tipo que podría ayudarle si me lo permite. Víctor apretó el teléfono con fuerza. ¿Cómo sabe lo de...? Por favor, señor Crane. No por teléfono. Hay una cafetería en la ciudad. Morning Grounds. Mañana a las 10. Su voz se suavizó. No soy tu enemiga. Mi abuela murió en el incendio de Devo. He dedicado mi vida a descubrir lo que realmente ocurrió. Creo que podemos ayudarnos mutuamente. Colgó antes de que Víctor pudiera responder. Se quedó allí de pie, con el teléfono en la mano, sintiendo que las paredes se le echaban encima. El sedán vigilando la casa. Margot Ashton, sabiendo lo de la colección. La familia Harrington en algún lugar ahí fuera, todavía buscando después de 70 años. ¿Qué hacemos?, preguntó Petra en voz baja. Víctor pensó en Augustus, que había pasado décadas protegiendo esos tesoros en soledad, muriendo sin haber visto nunca que se hiciera justicia. Pensó en Diane y en lo mucho que le había fallado al no actuar con la suficiente rapidez. Pensó en las facturas de arriba y en la responsabilidad de abajo y en la imposible elección entre la seguridad y la verdad. Quedaremos con ella, dijo finalmente. Mañana. Pero con cuidado. No confiaremos plenamente en nadie hasta que sepamos a qué nos enfrentamos realmente. Petra asintió, pero su rostro reflejaba el mismo miedo que sentía Víctor. Se habían topado con algo mucho más grande que ellos. Habían heredado una guerra que no entendían, y en algún lugar de la oscuridad exterior había gente observando, esperando a que cometieran un error. Morning Grounds ocupaba una esquina del pequeño centro de la ciudad. Era el tipo de lugar donde los granjeros jubilados tomaban café durante horas y los chismes locales fluían libremente. Víctor llegó 15 minutos antes y eligió una mesa al fondo con buena visibilidad de ambas entradas. Viejos hábitos de una vida que ahora le parecía muy lejana. Margot Ashton entró justo a las 10. Era más joven de lo que Víctor esperaba, quizá rondaba los 40 y tantos, vestía vaqueros y una chaqueta práctica, y llevaba un bolso de cuero gastado que parecía haber viajado mucho. Sus ojos lo encontraron inmediatamente y se acercó con la confianza de alguien que había hecho esto muchas veces antes. Señor Crane le tendió la mano. Gracias por reunirse conmigo. No me dejó mucha elección. Víctor no se levantó. Usted sabe cosas que no debería saber. Sé muchas cosas que no debería saber. Es mi trabajo. Se sentó frente a él y pidió café a la camarera que pasaba sin mirar el menú. He estado rastreando la colección Devo durante la mayor parte de mi vida adulta. Cuando Augustus Crane murió hace 15 años, supe que el rastro se había enfriado. Entonces usted heredó la propiedad y de repente hubo actividad. Su amigo Alastair Petton no es tan discreto como cree. Víctor apretó la mandíbula. Nos ha estado siguiendo. He estado vigilando la casa. Hay una diferencia. Llegó el café de Margot y ella envolvió la taza con las manos. Tampoco soy la única que vigila. ¿Te fijaste en el sedán? Cristales tintados de azul oscuro. Sí, la familia Harrington. Investigadores privados a los que tienen contratados. Llevan años vigilando la propiedad de Augustus, esperando a que ocurra algo. Su llegada despertó su interés. La visita de Alastair confirmó sus sospechas. Dio un sorbo a su café.
Está en peligro, señor Crane, más de lo que cree. Entonces, ¿por qué debería confiar en usted? Porque mi abuela era Alice Ashton, ama de llaves de la familia Devo. Murió en el incendio que los mató. Margot sacó una fotografía de su bolso y la deslizó por la mesa. Una joven con uniforme formal de pie, junto a una pareja de ancianos. Ella me crió después de la muerte de mi madre. Me contó historias sobre la familia, sobre la colección, sobre lo hermoso que era todo. Entonces, una noche, todo se quemó. Víctor estudió la fotografía. La pareja de ancianos debían de ser los Devo, dignos y de aspecto amable en la imagen descolorida. El informe oficial dijo que fue un incendio eléctrico, continuó Margot, pero mi abuela llamó a su hermana el día antes de morir. Le dijo que unos hombres extraños habían estado en la casa preguntando por objetos de valor. Le dijo que el abogado de la familia había estado discutiendo con el señor Darrow sobre algo importante. Estaba asustada. La voz de Margot se mantuvo firme, pero Victor percibió el antiguo dolor que había debajo. Al día siguiente todos estaban muertos, y Thaddeus Harrington afirmó que la colección había sido destruida. La carta de Augustus decía lo mismo. Decía que Harrington quería robarlo todo. Margot se inclinó hacia adelante. Entonces usted encontró la carta. Bien, eso significa que entiende a qué se enfrenta. No se trata solo de arte, señor Crane. Se trata de asesinato, fraude, décadas de corrupción. La familia Harrington ha construido un imperio sobre los delitos que cometieron en 1952. Si esa colección sale a la luz con su procedencia intacta, si la documentación de Augustus demuestra lo que realmente ocurrió, toda la familia podría enfrentarse a cargos penales. Eso fue hace 70 años. Seguramente no hay prescripción para un asesinato y un fraude de seguros de esa magnitud. Las empresas seguirían reclamando la indemnización para siempre. Sacó más documentos de su maletín. Llevo 20 años investigando. Tengo pruebas de las conexiones de los Harrington con el crimen organizado en los años 50. Pruebas de que han utilizado la intimidación y cosas peores para silenciar a cualquiera que se acercara a la verdad. Pero nunca he tenido la colección en sí. Nunca había tenido las pruebas que Augustus había recopilado. Victor sintió el peso de la decisión presionándole. Todos sus instintos le gritaban que tuviera cuidado, pero había algo en Margot que le parecía genuino. Su dolor era real, su dedicación inequívoca. «Enséñeme sus pruebas», dijo. Pasaron la siguiente hora revisando la investigación de Margot. Tenía recortes de periódico, documentos del FBI obtenidos a través de solicitudes de libertad de información, testimonios de personas que habían trabajado para la familia Harrington durante décadas. La imagen que surgió era condenatoria. Una familia que había utilizado la tragedia de los Deo como base para su riqueza y poder. El patriarca actual es Cornelius Harrington III, explicó Margot. Tiene 71 años y controla un imperio inmobiliario comercial valorado en miles de millones. Su abuelo, Thaddeus, creó su fortuna robando y vendiendo piezas de la colección Devo gradualmente a lo largo de décadas. Cornelius ha pasado su vida buscando el resto. ¿Por qué? Ya es rico. Codicia, orgullo, miedo. Margot recogió sus papeles. Si la colección sale a la luz y se descubre la verdad, todo lo que su familia ha construido se derrumbará. Perderían su reputación y probablemente su libertad. Cornelius necesita encontrar esas piezas y destruirlas, junto con cualquier prueba de cómo se obtuvieron. El teléfono de Víctor vibró. Un mensaje de Petra. Alguien intentó entrar en la casa. La policía está aquí, se levantó bruscamente. Tengo que irme. Voy contigo. Condujeron en un tenso silencio, con las manos de Víctor agarradas al volante. Había dejado sola a Petra. Si le había pasado algo por culpa de los secretos de su abuelo. Cuando llegaron, el coche patrulla estaba aparcado en la entrada. Petra estaba en el porche hablando con un agente, con el rostro pálido pero sereno. Víctor salió del coche antes de que se detuviera del todo. «Estoy bien, papá». Ella lo abrazó rápidamente. Alguien intentó forzar la puerta trasera mientras yo trabajaba. Los oí y llamé al 911. Huyeron cuando me oyeron. El agente tomó declaración a Víctor y prometió aumentar las patrullas, aunque todos sabían que eso significaba poco en una carretera tan aislada. Después de que se marchara, los tres se quedaron en el estudio. El peso de la situación los oprimía. «Se están volviendo más atrevidos», dijo Margot. «Una vez que Cornelius decide que necesita algo,
no se detiene. Victor tomó una decisión. Venid conmigo. Los llevó al sótano, a la trampilla. La brusca inspiración de Margot al ver la cámara fue toda la confirmación que necesitaba para saber que ella decía la verdad. Esto era lo que había estado buscando toda su vida adulta. Le mostraron todo. La colección, la documentación de Augustus, la carta. Margot se movió entre ellos como una peregrina en un espacio sagrado, sin tocar nada sin permiso, con los ojos brillantes por las lágrimas. «Es real», susurró. «Todo es real. Alice me habló de estas piezas. Recuerdo sus descripciones». Se volvió hacia Víctor. «Tu abuelo las guardó. Lo guardó todo. ¿Qué hago ahora con ello?» «Luchamos». La voz de Margot era firme. «Encontramos un abogado que no se pueda comprar. Documentamos todo correctamente. Construimos un caso tan sólido que ni siquiera el poder de la familia Harrington pueda suprimirlo». Miró la obra maestra que aún no había sido descubierta desde la visita de Alistair. «Y nos aseguramos de que el mundo conozca la verdad sobre lo que sucedió en 1952. Víctor pensó en Petra arriba, en el intento de robo, en el sedán que vigilaba su casa. Pensó en Augustus, solo con sus secretos durante décadas. Pensó en la justicia, en el riesgo y en el coste de hacer lo correcto. «De acuerdo», dijo, «hagámoslo, pero con cuidado y con inteligencia. No permitiré que mi hija salga perjudicada por esto». «De acuerdo». Margot sacó su teléfono. «Conozco a alguien, una abogada llamada Sylvia Pritchard. Está especializada en recuperación de obras de arte y derecho sucesorio. Ha ayudado a descubrir reclamaciones fraudulentas anteriormente. Si alguien puede manejar esto legalmente, es ella». Subieron las escaleras de nuevo, bajo la luz del atardecer. Víctor cerró la trampilla, sintiendo el clic del mecanismo como el sonido de una puerta que se cerraba sobre una vida y se abría sobre otra. La guerra que Augustus había librado solo ahora les correspondía a ellos terminarla. Y en algún lugar de la ciudad, la familia Harrington preparaba su próximo movimiento. Sylvia Pritchard llegó 2 días después. Una mujer de unos 55 años, con el pelo gris acero, y el porte de alguien que ha pasado décadas en los tribunales. Examinó la documentación de Augustus con la intensidad concentrada de un cirujano, sin decir nada durante la primera hora, salvo para solicitar ocasionalmente archivos o fotografías específicos. Habían montado una especie de sala de guerra en el estudio, esparciendo documentos por todas las superficies disponibles. Margot había traído su investigación. Alice Lister había regresado con informes de autenticación de colegas en los que confiaba. Petra había creado copias de seguridad digitales de todo y las había almacenado en cuentas cifradas en la nube. «Esto es extraordinario», dijo Sylvia finalmente, dejando el expediente de procedencia que había estado leyendo. «Tu abuelo construyó un caso irrefutable. Cada pieza está documentada, cada adquisición explicada, cada autenticación respaldada por pruebas. Esto no es una colección. Es un escrito legal a la espera de ser presentado». «¿Podemos ganar?», preguntó Víctor contra los Harrington en los tribunales. «Por supuesto. El testamento original de Darrow es claro. Todo estaba destinado a la caridad para museos públicos. La reclamación de la familia Harrington se basa íntegramente en documentos falsificados. Documentos que tu abuelo demostró que eran fraudulentos». Sylvia sacó su ordenador portátil. «Pero ganar en los tribunales no es tu único problema». Les mostró un artículo de prensa de esa misma mañana. «Harrington Real Estate presenta una demanda contra una finca local», decía el titular. A Víctor se le revolvió el estómago al leer los detalles. Cornelius Harrington había presentado una demanda alegando que Augustus Crane había robado propiedades de su familia en 1952. Había presentado documentos falsos. Víctor lo sabía, pero presentó oficialmente pruebas de que Augustus había sido contratado por la familia Harrington para transportar ciertos artículos después del incendio de Devo. Afirmaba que Augustus nunca había entregado esos artículos, acusando esencialmente al abuelo de Víctor de robo. «Esto es una locura», dijo Petra. «Están reescribiendo la historia. Están estableciendo un marco legal», corrigió Sylvia. «Si pueden demostrar que Augustus se llevó algo que les pertenecía, aunque fuera bajo falsos pretextos, pueden reclamar todo lo que está en tu poder. En realidad es inteligente, malvado pero inteligente. ¿Qué hacemos? Presentamos una contrademanda inmediatamente. Presentamos el testamento real de Devo, la documentación de Augustus, todo.
Llevamos esto a un juicio público donde se puedan cuestionar sus inventos. Sylvia miró a cada uno de ellos con seriedad. Pero entiendan que, una vez que presentemos la demanda, esto se hará público. Los medios de comunicación se abalanzarán sobre ustedes. Cada detalle de sus vidas será escrutado, y los Harrington lucharán con todo lo que tienen. Victor pensó en Petra, en la vida tranquila que habían estado tratando de reconstruir. Pensó en los suegros, que ya lo culpaban por la muerte de Diane, y en cómo reaccionarían ante los titulares sobre el robo de obras de arte y los escándalos familiares. Hay otra opción, dijo Margot en voz baja. Podríamos acercarnos a los Harrington en privado, ofrecerles un trato, devolver algunas piezas a cambio de que retiren sus demandas. No, la voz de Victor era firme. Augustus se pasó la vida protegiendo esta colección de los ladrones. No voy a negociar con ellos, aunque eso signifique seguridad. Certeza, sobre todo entonces. Miró la fotografía de Augustus que había sobre el escritorio, en la que se veía a su abuelo posando orgulloso delante de esta casa cuando era nueva. Él hizo lo más difícil, vivió solo con esa carga. Lo menos que puedo hacer es terminar lo que él empezó. Sylvia asintió con aprobación. Entonces tenemos que actuar rápido. Presentaré nuestra contrademanda mañana. Solicitaremos una audiencia urgente debido a la gravedad de sus acusaciones. Con suerte, podremos estar en los tribunales en 6 semanas. Los días siguientes se difuminaron en preparativos. Catalogaron cada pieza de la colección, la fotografiaron desde múltiples ángulos y recopilaron la documentación de Augustus en un informe exhaustivo. A Leicester trajo a más expertos, cada uno de ellos comprometido a guardar el secreto, cada uno de ellos confirmando la autenticidad y el valor de la colección. La familia Harrington intensificó su presión. El sedán de fuera se convirtió en una presencia constante. Petra recibió correos electrónicos amenazantes advirtiéndole que convenciera a su padre para que fuera razonable. Los negocios locales empezaron a rechazar el crédito de Victor, claramente influenciados por el dinero y las conexiones de Harrington. Pero también ocurrió algo inesperado. Branzine, su vecina, empezó a reunir el apoyo de la comunidad. Ella había conocido a Augustus y lo recordaba como un hombre amable que había ayudado a su difunto marido con asuntos legales décadas atrás. Contó a la gente del pueblo la verdad, que Augustus había sido el guardián de importantes tesoros, no un ladrón. Comenzaron a aparecer pequeños gestos de apoyo, donaciones anónimas de comida y suministros dejadas en el porche, un contratista local que ofrecía mano de obra gratuita para reparar la casa. Notas deslizadas bajo la puerta expresando ánimo y confianza en su causa. Tu abuelo era importante para la gente de aquí, le dijo Francine a Victor una noche. Más de lo que tú creías. Ayudó a mucha gente a lo largo de los años, sin pedir nada a cambio. La gente lo recuerda. La vista preliminar se fijó para un lunes a finales de octubre. El fin de semana anterior, Victor apenas durmió. Había memorizado todos los detalles del caso y ensayado su testimonio con Sylvia hasta quedarse ronco, pero la ansiedad lo carcomía de todos modos. El domingo por la noche se encontró solo en la cámara, rodeado de los tesoros que Augustus había protegido. La obra maestra parecía brillar a la luz de la linterna, con una belleza que había perdurado durante siglos. Victor comprendió entonces por qué su abuelo había renunciado a la comodidad y la seguridad para conservar esas cosas. Eran más que objetos, eran logros humanos, creatividad que establecía conexiones tangibles con la historia y el significado. Espero estar haciendo lo correcto por ti, le dijo al aire, a la memoria de Augustus. Espero que esto sea lo que tú querías. Petra lo encontró allí una hora más tarde. Se sentó a su lado en una de las cajas, apoyando la cabeza en su hombro como solía hacer cuando era pequeña. Mamá estaría orgullosa de ti, dijo en voz baja, por defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Por eso se enamoró de ti. Victor sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. La echo de menos. Lo sé, yo también. Petra le apretó la mano. Pero seguimos aquí, papá. Seguimos luchando. Eso es lo que importa. Esa noche, Victor durmió sin sueños por primera vez en meses. Cuando amaneció, se vistió con el único traje que había salvado de la ejecución hipotecaria, el mismo que había llevado al funeral de Diane. De alguna manera, le pareció apropiado. En ambas ocasiones se trataba de honrar a los muertos viviendo con integridad. Condujeron juntos al juzgado. Victor, Petra, Sylvia,
Margot y Alcester, un pequeño ejército enfrentándose a un imperio. Las furgonetas de los medios de comunicación ya estaban allí, avisadas por alguien sobre la vista. Los periodistas gritaban preguntas que Victor ignoraba. Dentro del juzgado, el equipo legal de Harrington esperaba. 6 abogados con trajes caros que irradiaban confianza y dinero. Detrás de ellos estaba sentado el propio Cornelius Harrington, un anciano de mirada penetrante y con el porte de alguien acostumbrado a salirse con la suya. Pero lo que sorprendió a Victor fue ver a Randolph Harrow sentado junto a Cornelius. Su antiguo suegro lucía una sonrisa de satisfacción, como si hubiera tenido razón sobre Victor todo el tiempo. Petra agarró a Victor del brazo. ¿Qué hace él aquí? Antes de que Victor pudiera responder, Randolph se acercó. Victor, intenté advertirte, intenté hacerte entrar en razón, pero nunca pudiste aceptar la realidad, ¿verdad? Ni siquiera cuando mató a mi hija. Señor Harrow, Sylvia se interpuso entre ellos. Tiene que retroceder. Estoy aquí como testigo. Randolph dijo, los Harrington se merecen lo que estás ocultando. Les he contado todo lo que sé sobre la casa de tu abuelo, todo lo que aprendí de Diane a lo largo de los años. No puedes ganar esto, Victor. Vas a perderlo todo otra vez. Y esta vez arrastrarás a Petra contigo. Victor sintió cómo la rabia le subía por el pecho, pero Petra le apretó el brazo con fuerza, devolviéndole a la realidad. Vámonos, dijo en voz baja. No merece la pena. Se dirigieron hacia la sala del tribunal, dejando atrás a Randolph, pero la confianza de Victor se había tambaleado. La traición le dolió más de lo que esperaba. Su propio suegro colaborando con las personas que intentaban robar el legado de Augustus. Las puertas de la sala se abrieron. La jueza Miriam Holloway entró y tomó asiento con la seriedad de alguien que comprendía la importancia de lo que estaban a punto de escuchar. Victor se sentó en la mesa de los acusados, con su hija a su lado, y se preparó para luchar por la verdad de su abuelo. Ahora todo pendía de un hilo. Justicia o corrupción, verdad o poder, las próximas horas determinarían no solo su futuro, sino el legado de todos los que habían creído que estos tesoros merecían ser protegidos. La jueza golpeó con el mazo y comenzó la batalla. El abogado de los Harrington se levantó primero, un hombre de cabello plateado llamado Buchanan, que hablaba con la fluidez de alguien que había ganado tantos casos que no dudaba de sí mismo. Describió a Augustus Crane como un ladrón, a Victor como un hombre lo suficientemente desesperado como para explotar bienes robados. Toda la situación como una tragedia que podría resolverse si Victor simplemente devolviera lo que no le pertenecía. La familia Harrington empleó al abuelo del señor Crane de buena fe, dijo Buchanan, paseándose ante la jueza. Le confiaron propiedades valiosas en un momento de crisis. Esa confianza fue traicionada. Ahora, 70 años después, solo buscamos recuperar lo que era legítimamente nuestro. Presentó los documentos falsificados con confianza, cada uno de ellos notariado oficialmente, cada uno de ellos aparentemente legítimo para cualquiera que no conociera la verdad. Victor observó el rostro de la jueza Holloway, tratando de leer su reacción. Ella no reveló nada. Cuando Buchanan terminó, Sylvia se puso de pie. Era más baja que el abogado de los Harrington, menos elegante en su apariencia, pero cuando habló, la sala del tribunal pareció inclinarse hacia adelante. Su señoría, este caso no se trata de una simple disputa contractual. Se trata del robo sistemático de una de las colecciones de arte más importantes de Estados Unidos y del asesinato de la familia que la poseía. La sala estalló. Buchanan protestó en voz alta. El martillo de la jueza Holloway resonó como un disparo. «Abogado», dijo la jueza con severidad, «esa es una acusación grave. Espero que pueda fundamentarla». «Puedo, su señoría». Sylvia se acercó al estrado con una gruesa carpeta. «Me gustaría presentar la documentación completa recopilada por Augustus Crane durante 40 años de investigación. Esto incluye el testamento original de la familia Devo, pruebas de que los documentos de los Harrington son falsificaciones y pruebas que relacionan a la familia Harrington con el incendio de 1952 que mató a la familia Devo». Durante las 2 horas siguientes, Sylvia destruyó metódicamente el caso Harrington. Presentó el testamento original autenticado por expertos en caligrafía. Mostró cómo los documentos Harrington contenían anacronismos, referencias a leyes que no existían en 1952 y firmas de personas que,
según se pudo demostrar, se encontraban en otros lugares en las fechas indicadas. Alice Tister testificó sobre la autenticidad de la colección, sus credenciales y el cuidadoso análisis que daba peso a cada afirmación. Margot presentó el testimonio de su abuela, la llamada telefónica del día antes del incendio y los documentos del FBI que mostraban una investigación que había sido silenciada discretamente. Victor observó cómo el rostro de Cornelius Harrington se ensombrecía con cada revelación. El anciano se inclinó hacia adelante y susurró con urgencia a sus abogados, pero no podían hacer nada. La verdad era innegable. Entonces Sylvia reprodujo la grabación. La voz de Augustus, conservada en una cinta de casete de 1989, llenó la sala del tribunal. Habló con claridad y calma, detallando exactamente lo que había sucedido. El hallazgo de la colección, el intento de robo de Thaddeus Harrington y la decisión de proteger los tesoros hasta que pudieran ser devueltos adecuadamente. Infringí la ley, dijo la voz de Augustus. Me llevé una propiedad que no era mía, pero lo hice para evitar un delito mayor. Lo hice porque alguien tenía que interponerse entre el tesoro y los ladrones. Acepto las consecuencias de esa decisión, pero no me disculparé por ello. Esperad. Cuando terminó la grabación, el silencio en la sala era absoluto. Víctor sintió lágrimas en su rostro al escuchar la voz de su abuelo por primera vez en décadas, al escuchar la convicción y el honor que habían definido la vida de aquel hombre. El juez Holloway decretó un receso. Durante el descanso, Víctor vio a Randolph Harrow discutiendo con Cornelius, con el rostro enrojecido por la ira. El acuerdo al que habían llegado se estaba desmoronando. Cuando se reanudó la sesión, Buchanan intentó salvar su caso. Argumentó la prescripción, alegó que la grabación era inadmisible, sugirió que Augustus había estado inestable o confuso, pero incluso él parecía saber que todo había terminado. La jueza Holloway pidió a Víctor que subiera al estrado. Había estado temiendo este momento, pero cuando se sentó y miró a la jueza, se sintió sorprendentemente tranquilo. Señor Crane, dijo ella, ¿qué haría con esta colección si fallara a su favor? Víctor miró a Petra, luego a Margot y luego volvió a mirar a la jueza. La donaría, su señoría, a museos, a instituciones donde la gente pudiera verla y apreciarla. Eso es lo que pretendía la familia Devo. Para eso la protegió mi abuelo. No quiero el dinero. Nunca lo he querido. Solo quiero terminar lo que él empezó. ¿Es consciente de que la colección vale cientos de millones de dólares? Sí, señora. Y soy consciente de que algunas cosas valen más que el dinero. Mi abuelo me enseñó eso. Dedicó toda su vida a proteger algo hermoso e importante. Lo menos que puedo hacer es honrar ese sacrificio. La jueza Holloway lo observó durante un largo momento. Luego asintió con la cabeza. Gracias, señor Crane. Puede retirarse. La jueza se tomó su tiempo para revisar los documentos una última vez. Víctor tomó la mano de Petra, sintiendo como su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Todo por lo que habían trabajado, todo lo que Augustus había conservado, se reducía a este momento. Finalmente la jueza Holloway levantó la vista. He revisado todas las pruebas presentadas hoy. Dijo, el testamento original de Devo es auténtico y legalmente vinculante. La reclamación de la familia Harrington se basa en documentos falsificados creados con el propósito de cometer fraude y robo de seguros. Augustus Crane actuó para proteger los tesoros culturales de los delincuentes, y aunque sus métodos eran técnicamente ilegales, sirvieron a la justicia de una manera que el sistema no logró. Miró directamente a Cornelius Harrington. La demanda de su familia es desestimada con perjuicio. Además, recomiendo que este caso sea remitido al fiscal general del estado para que investigue posibles cargos de fraude y conspiración. Buchanan se puso de pie para objetar, pero la jueza lo silenció con una mirada. En cuanto a la colección, continuó, volviéndose hacia Víctor, es legalmente parte del patrimonio de Augustus Crane, heredado por su nieto. El señor Crane es nombrado custodio legal con plena autoridad para determinar el futuro de la colección. Mi recomendación es que se done a instituciones públicas adecuadas, tal y como pretendía originalmente la familia Devo. Cayó el martillo. Víctor se quedó paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Entonces Petra lo abrazó, Sylvia le estrechó la mano y Margot lloró abiertamente de alivio y satisfacción. Al otro lado de la sala, Cornelius Harrington se levantó lentamente,
con el rostro convertido en una máscara de fría furia. Miró a Victor con un odio tan puro que casi se podía palpar. Luego se dio la vuelta y salió, seguido por sus abogados, que se apresuraron a seguirlo. Randolph Harrow permaneció en su asiento, pareciendo de alguna manera más, como se llama, pequeño, disminuido por su asociación con la corrupción y la derrota. Victor no le dedicó una segunda mirada. Algunas traiciones eran imperdonables. Habían ganado. Contra el poder, el dinero y décadas de mentiras, habían ganado. El legado de Augustus estaba a salvo. La verdad había prevalecido. Y por primera vez desde la muerte de Diane, Victor sintió algo parecido a la esperanza. Las semanas siguientes a la victoria judicial se difuminaron en una cascada de decisiones y revelaciones. La noticia del caso se difundió rápidamente, atrayendo la atención de instituciones artísticas, historiadores y medios de comunicación de todo el mundo. La tranquila vida de Victor dejó de serlo. Las llamadas telefónicas comenzaron de inmediato. Conservadores de museos expresaban su interés en la colección, abogados ofrecían sus servicios, periodistas solicitaban entrevistas. Victor ignoró la mayoría de ellas, confiando en Sylvia para filtrar las consultas legítimas de aquellas que simplemente buscaban escándalo o beneficio. 3 días después de la audiencia, representantes del Museo Metropolitano llegaron a la casa. Trajeron conservadores, tasadores y personal de seguridad. La procesión de subnegros en la entrada habría sido cómica si la situación no fuera tan grave. El doctor Heinrich Bulmer, conservador jefe del museo, era un hombre preciso de unos 60 años que trataba cada pieza de la colección de Augustus con reverente cuidado. Pasó 2 días completos en la cámara subterránea documentando todo, con las manos ligeramente temblorosas mientras examinaba la obra maestra. «Tu abuelo salvó más que arte», le dijo a Victor. «Salvó la historia, la memoria cultural, cosas que, una vez perdidas, nunca podrán reemplazarse». Levantó la vista del lienzo que había estado estudiando. «Sería un honor para nosotros dar a estas piezas un hogar permanente». Pero Victor había aprendido a ser cauteloso. «Necesito entender los términos. Mi abuelo protegió esta colección de la explotación. No voy a permitir que la guarden bajo llave en un almacén o la vendan por partes. Nunca haríamos eso». Se detuvo Dr. Bulmas, pareciendo reconocer que las promesas significaban poco sin documentación. «Déjeme mostrarle lo que proponemos». El plan era completo y respetuoso. La obra maestra sería el pilar de una nueva ala dedicada al arte recuperado y a las historias de quienes lo habían protegido. Otras piezas se distribuirían a las instituciones adecuadas, las obras renacentistas a museos especializados en esa época, las esculturas a galerías que pudieran exhibirlas adecuadamente. Todo seguiría siendo accesible al público, debidamente atribuido a la familia Devo, con Augustus reconocido como el guardián que lo había salvado todo. Y lo más importante, se respetaría la intención benéfica original de la familia Devo. Los ingresos de las reproducciones o las exposiciones itinerantes financiarían programas de educación artística para comunidades desfavorecidas. Eso era lo que quería Catherine Devo. El Dr. Bulmer decía que había que compartir la belleza con todo el mundo, especialmente con aquellos que de otro modo no tendrían acceso a ella. Tu abuelo lo entendía. Queremos continuar su trabajo. Victor leyó los contratos con atención y Sylvia revisó cada cláusula. Cuando finalmente firmó, 3 semanas después de la vista judicial, sintió alivio y una profunda tristeza. La colección que había sido la carga de su abuelo durante 40 años y su propio descubrimiento durante apenas unos meses pasaba a otras manos, pero eran las manos adecuadas. Eso era lo que importaba. La derrota de la familia Harrington se hizo más completa cuando los investigadores siguieron la recomendación del juez Holloway. El fiscal general del estado abrió una investigación sobre los documentos falsificados y el fraude original al seguro. Aunque resultó difícil demostrar los cargos penales después de 70 años, la investigación destruyó la reputación de la familia. Cornelius Harrington dimitió del consejo de administración de su empresa. Varios socios comerciales rompieron sus vínculos. El imperio construido sobre el arte robado comenzó a desmoronarse. Randolph Harrow se enfrentó a su propio juicio. Se corrió la voz en su antigua comunidad sobre su colaboración con los Harrington, su traición a su yerno por dinero. Sus antiguos amigos se distanciaron. Su club de campo le sugirió discretamente
que renunciara a su membresía. Constance solicitó el divorcio, alegando que no sabía nada de los negocios de Randolph. Victor no sabía si eso era cierto, ni le importaba especialmente. Ambos les habían dado la espalda cuando él y Petra más necesitaban a su familia. Las consecuencias de esa decisión las tenían que asumir ellos. Una tarde, 6 semanas después de la vista, Petra bajó las escaleras y encontró a Victor en el estudio de Augustus. Su estudio estaba ahora rodeado de los diarios y documentos que había estado revisando poco a poco. ¿Has encontrado algo?, preguntó ella, dejando 2 tazas de té sobre la mesa. Una carta escrita a mi abuela antes de morir. La voz de Victor era suave. Augustus habla de la carga que suponen sus decisiones, de vivir con secretos. Dice que sabe que le cuesta, que les cuesta a ambos, pero que no puede abandonar la colección a los ladrones. Le pide perdón por anteponer los principios a la comodidad. ¿Qué le respondió ella? Hay una nota adjunta. Solo una línea. Me casé con un hombre de honor. No cambiaría eso por ninguna comodidad. Victor dejó los papeles con cuidado. Lo eligieron juntos. Eligieron una vida más difícil porque era la correcta. Petra se quedó callada un momento. ¿Te arrepientes de luchar en lugar de llegar a un acuerdo con los Harrington? Ni por un segundo, Victor la miró a los ojos. Hicimos lo correcto. Eso importa más que el dinero. Mamá solía decir que siempre elegías lo correcto más difícil en lugar de lo incorrecto más fácil. Petra sonrió con tristeza. Los abuelos nunca entendieron eso de ti, tampoco sobre ella. Se sentaron juntos en un cómodo silencio, bebiendo té mientras caía la noche fuera. La casa que había estado abandonada y en ruinas ahora era cálida, llena de luz y vida. Habían reparado los daños más graves y restaurado la hermosa estructura que Augustus había construido hacía tanto tiempo. Brentin se había convertido en un visitante habitual, trayendo la cena de vez en cuando y compartiendo historias sobre Augustus que ayudaban a Victor a comprender al abuelo al que solo había conocido parcialmente de niño. El hombre que había ayudado a los vecinos con problemas legales, que había sido voluntario en la biblioteca, que había vivido de forma tranquila pero con determinación. Su carga secreta la llevaba con dignidad. El museo quiere que estemos en la inauguración, dijo Petra. Dentro de 3 meses, están creando una exposición completa en torno a la historia del abuelo Augustus. Victor asintió lentamente. La idea de ser el centro de atención le incomodaba, pero entendía su importancia. Augustus había trabajado en la sombra por necesidad. Su historia merecía ser contada a plena luz. Iremos, dijo. Les contaremos quién era, las decisiones que tomó, el legado que dejó. Y después de eso Petra preguntó, ¿qué hacemos entonces? Víctor miró a su alrededor, al estudio, a la casa restaurada, a la hija que había estado a su lado durante todo este tiempo. Vivimos, construimos algo bueno aquí, honraremos su memoria, la de mamá y la del abuelo Augustus, viviendo con la misma integridad que ellos nos enseñaron. Suena perfecto, dijo Petra en voz baja. Afuera, la primavera llegaba lenta pero segura. El jardín comenzaba a florecer. Una nueva vida brotaba de la tierra que había permanecido inactiva durante demasiado tiempo. Adentro, padre e hija se sentaron juntos, agradecidos por haber sobrevivido, orgullosos de las decisiones tomadas, listos para lo que viniera después. La inauguración de la exposición llegó en una cálida tarde a principios de septiembre. Víctor se encontraba frente a la gran entrada del Museo Metropolitano. Se sentía profundamente fuera de lugar con el traje que Petra le había insistido en comprar para la ocasión. El edificio se alzaba sobre ellos, con sus columnas neoclásicas y sus amplios escalones que hablaban de permanencia y peso cultural. ¿Listo?, preguntó Petra, ajustándole la corbata por última vez. No, admitió Víctor, pero hagámoslo de todos modos. En el interior, el museo había transformado la colección en algo magnífico. La exposición ocupaba toda una ala. Cada pieza tenía espacio para respirar y contar su historia. Pero más que el arte en sí, el viaje de Augustus ocupaba el centro del escenario. Sus diarios se exhibían detrás de un cristal. Las fotografías de la casa antes y después de la restauración mostraban la dedicación necesaria para preservar la colección. Las pantallas cronológicas detallaban el incendio de 1952, la investigación y las décadas de paciente custodia. La obra maestra colgaba en la galería central.
restaurada profesionalmente e iluminada para mostrar cada detalle. La multitud se congregaba ante ella leyendo el extenso cartel que contaba la historia completa de la visión de Catherine Darrow, el intento de robo de Thaddeus Harrington y los 40 años de protección del patrimonio cultural por parte de Augustus Crane. Señor Ucrania, se acercó un guía del museo. El Dr. Bulma quiere que conozca a alguien. Los condujo a través de las galerías hasta una sala donde una anciana sentada en una silla de ruedas estudiaba un pequeño retrato renacentista con lágrimas corriendo por su rostro. La mujer tenía quizás 90 años, con un elegante cabello blanco y unos ojos que aún conservaban una claridad notable. Señor Crane, dijo el Dr. Bulmer en voz baja. Esta es Dorothy Ashcraft. Era la secretaria personal de Catherine Darrow antes del incendio. Victor se arrodilló junto a la silla de ruedas, consciente de repente de que estaba en presencia de alguien que realmente había conocido a las personas detrás de la historia. Es un honor conocerla, señora Ashcroft. El honor es mío. Su voz era débil, pero firme. He esperado 70 años para volver a ver estas piezas. Ayudé a Catherine a catalogar esta colección. Escribí las descripciones en el inventario de su patrimonio. Pensaba que se habían perdido para siempre. Extendió la mano y agarró la de Victor con una fuerza sorprendente. Su abuelo me devolvió algo que creía perdido. No solo el arte, sino la prueba de que la belleza y la bondad pueden sobrevivir incluso cuando el mal intenta destruirlas. ¿Conocía a mi abuelo, Augustus Crane? Lo conocí una vez, años después del incendio. Había estado buscando respuestas sobre lo que realmente ocurrió aquella noche. Alguien me sugirió que hablara con él. Había estado en la finca poco después. Los ojos de Dorothy se volvieron distantes al recordar. No me contó mucho, dijo que no era seguro, que algunos secretos debían permanecer ocultos, pero me miró a los ojos y me dijo, la colección sigue viva, está protegida. Es todo lo que puedo decirte. Pensé que estaba siendo enigmático, o quizás un poco confuso. Nunca lo imaginé. Su voz se quebró. Petra se arrodilló junto a Victor y le ofreció un pañuelo a Dorothy. Tu abuela también trabajaba para la familia, ¿verdad? La abuela de Margot Ashton, Alice, era mi cuñada. Las dos estábamos allí esa noche. Las dos escapamos por los pelos del incendio. Las manos de Dorothy temblaban ligeramente. La versión oficial nunca tuvo sentido. Catherine era muy cuidadosa con los sistemas eléctricos, casi paranoica después de un pequeño incendio años atrás. Y esos hombres que habían estado haciendo preguntas la semana anterior al incendio, las discusiones que habíamos oído entre Catherine y su abogado, todo apuntaba a algo más oscuro. Thaddeus Harrington, dijo Victor en voz baja. Sí, pero no pudimos probar nada. 2 empleadas domésticas contra un abogado poderoso. Nos habrían despedido, o quizá algo peor. Dorothy volvió a mirar el cuadro. Alice pasó su vida tratando de descubrir la verdad. Murió sin saberla. Estoy agradecida de haber vivido lo suficiente para ver esto, para saber que el legado de Catherine está a salvo. Pasaron 1 hora con Dorothy escuchando sus historias sobre Catherine Devo, una mujer que creía que el arte pertenecía a todos, que había abierto su casa para visitas educativas, que había planeado donar la colección a museos antes de su muerte. La mujer que Harrington había asesinado por dinero. Cuando Dorothy se marchó en silla de ruedas con su nieto, Victor sintió todo el peso de lo que Augustus había logrado. No solo había salvado objetos, había preservado la memoria, honrado a los muertos y asegurado que el mal no triunfara por completo. El programa formal comenzó a las 7. Hubo discursos de directores de museos, historiadores de arte e incluso del fiscal general del estado, cuya investigación había sacado a la luz décadas de fraude por parte de la familia Harrington. Margot habló sobre su abuela y la larga búsqueda de justicia. Alcester habló sobre la importancia artística de la colección. Luego llamaron a Victor al estrado. Había preparado unas notas, pero se vio incapaz de leerlas. En su lugar, habló desde el corazón, mirando a los cientos de rostros, académicos, coleccionistas, periodistas, gente corriente que amaba el arte. Mi abuelo, Augustus Crane, no era un héroe cuando esto comenzó Victor. Era un hombre trabajador que se ganaba la vida restaurando cuadros. Pero cuando vio algo malo, algo perverso, tomó una decisión. No fue la decisión fácil, ni la más rentable, sino la correcta. Describió cómo encontró la casa, el trapur, la cámara subterránea.
Describió cómo leyó los diarios de Augustus y comprendió el sacrificio que había hecho su abuelo. Describió la decisión de luchar en lugar de transigir con los ladrones. Augustus vivió con sus secretos durante 40 años y murió sin ver nunca hecha justicia. Renunció a la comodidad, a la seguridad e incluso a las relaciones para proteger algo que creía más importante que la felicidad personal. A Víctor se le quebró la voz. Yo no entendía ese tipo de sacrificio hasta hace poco, hasta que perdí a mi esposa y tuve que decidir qué tipo de hombre quería ser en su ausencia. Vio a Petra en la primera fila, con lágrimas en los ojos, pero sonriendo con orgullo. Mi abuelo me enseñó algo estos últimos meses, a pesar de que hace años que falleció. Me enseñó que la integridad no tiene que ver con grandes gestos o reconocimiento público. Tiene que ver con las decisiones que tomas cuando nadie te ve, con las cargas que soportas porque alguien tiene que hacerlo. Cuanto más difícil es lo correcto, más fácil es lo incorrecto. Víctor miró la obra maestra que brillaba bajo las luces del museo. Catherine Devo quería que esta colección se compartiera con el mundo. Augustus se aseguró de que eso fuera posible. Y ahora por fin su visión es una realidad. No por riqueza o poder, sino porque un hombre eligió el honor por encima del beneficio. Eligió proteger en lugar de explotar. Se apartó del podio entre aplausos, sintiéndose agotado y aliviado. Petra lo abrazó con fuerza y le susurró, «Perfecto, era perfecto». El resto de la velada transcurrió en una confusión de apretones de manos y felicitaciones. Los periodistas solicitaron entrevistas. Los museos le preguntaron por sus planes. Alguien de la PBS quería hacer un documental. Víctor desvió la mayor parte de las preguntas, dejando que Sylvia se ocupara de los detalles. Cuando la multitud se dispersó, se encontró solo en la galería central, de pie ante la obra maestra por última vez. Sacó la fotografía que llevaba consigo desde el principio. Augusto, de pie frente a la casa, joven, orgulloso y lleno de determinación. «Lo conseguimos», susurró Víctor a la imagen. «Tu legado está a salvo. Tus decisiones importaron. Y por fin entiendo lo que intentabas enseñarme todo este tiempo». Petra apareció a su lado, enlazando su brazo con el de él, lista para irse a casa. ¿A casa? La palabra se instaló cálidamente en su pecho. La casa que había sido un último recurso se había convertido en un santuario. La ciudad que había parecido un exilio se había convertido en una comunidad. La carga que había parecido imposible se había convertido en un propósito. «Sí», dijo. «Vamos a casa». Salieron juntos a la noche neoyorquina, padre e hija, supervivientes de una pérdida que habían encontrado sentido en honrar el pasado. Mañana volarían de vuelta, regresarían a su casa restaurada y a sus vidas tranquilas. Pero esa noche, de pie en las escaleras del museo con las luces de la ciudad extendiéndose ante ellos, Víctor se permitió sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. 8 meses después de la inauguración de la exposición, Víctor se sentó en el escritorio de su abuelo, ahora su escritorio, compilando las últimas páginas de un proyecto que le había consumido las tardes durante semanas. El volumen encuadernado en cuero que tenía ante sí representaba meses de minucioso trabajo, un catálogo completo de todas las piezas de la colección de Augustus, con su procedencia, las notas originales de Augustus y el contexto histórico completo del recorrido de cada objeto. La luz del sol se colaba por las ventanas del estudio, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire cálido. La casa se había transformado por completo desde la estructura en ruinas que él y Petra habían encontrado al principio. Las nuevas ventanas brillaban, la pintura fresca cubría las paredes que habían sido dañadas por el agua y se estaban descascarillando. Los suelos habían sido restaurados hasta recuperar su brillo original, pero más allá de la restauración física, la casa parecía haber vuelto a cobrar vida, llena de propósito, recuerdos y amor. Petra apareció en la puerta, con el portátil bajo el brazo. «Papá», llamó la editora, «quieren adelantar la fecha de publicación. Al parecer, los pedidos anticipados ya son muy numerosos. El catálogo sería publicado por una editorial universitaria, convirtiéndose tanto en un registro permanente de la obra de Augustus como en un texto de referencia para los historiadores del arte. Víctor había insistido en que todos los ingresos se destinaran al Fondo para la Educación Artística creado en nombre de Catherine Devo. Parecía apropiado convertir la cuidadosa documentación de Augustus
en algo que ayudara a otros a apreciar la belleza. Lo que ellos crean mejor, dijo Victor, dejando el bolígrafo. ¿Cómo va el negocio? La empresa de diseño de Petra se había puesto en marcha 3 meses antes. Trabajando desde casa, había conseguido una lista de clientes que la mantenía ocupada, pero sin agobiarla. La estabilidad le daba libertad para ser selectiva, para trabajar en proyectos que le interesaban, en lugar de aceptar cualquier cosa que le pagaran. Bien, muy bien de hecho. Se sentó en la silla frente a su escritorio, la misma silla en la que habían planeado su estrategia legal, donde habían tomado decisiones que lo cambiaron todo. Me han invitado a hablar en una conferencia de diseño el mes que viene sobre cómo crear un negocio basado en valores y no solo en beneficios. Víctor sonrió. Tu madre estaría muy orgullosa de ti. Estoy orgullosa de ti. Aprendí de los mejores. La voz de Petra era suave. De los dos. Mamá, enseñándome a apoyar a las personas que amo. Tú, enseñándome que hacer lo correcto es más importante que hacerlo fácil. Un golpe en la puerta principal los interrumpió. Víctor se levantó, sorprendido. No esperaban visitas. Cuando abrió la puerta, se encontró a Francine de pie en el porche con un plato tapado y una sonrisa vacilante. Espero no interrumpir, dijo. He hecho demasiado estofado y sé lo mucho que coméis vosotros dos cuando estáis trabajando. Era una excusa transparente. Francine siempre traía comida, siempre se preocupaba por ellos, pero Víctor había aprendido a aceptar su amabilidad con elegancia. Entra. De todos modos, estábamos a punto de hacer un descanso. Durante el almuerzo en la cocina que habían restaurado por completo, Francine compartió los cotilleos del pueblo. La sociedad histórica quería que Víctor dirigiera un taller sobre conservación de documentos. La biblioteca había recibido una donación para poner en marcha un programa de préstamo de obras de arte inspirado en la cobertura mediática de la colección de Augustus, pequeñas ondas que se extendían desde las decisiones tomadas en esta casa. Tu abuelo estaría asombrado, dijo Francine. Pasó su vida trabajando en secreto y ahora su historia está inspirando a gente de todas partes. Creo que le incomodaría tanta atención, dijo Víctor, pero contento de que esté marcando la diferencia. Después de que Francine se marchara, Víctor volvió al estudio y a las últimas páginas del catálogo. Había dejado una tarea para el final, escribir la introducción que enmarcaría todo lo demás. Sus dedos se cernían sobre el teclado, buscando las palabras adecuadas para la tarea. Finalmente, comenzó a escribir. Este catálogo documenta más que una colección de objetos valiosos. Registra el compromiso de toda una vida de un hombre con la protección de la belleza y la verdad cuando ambas se vieron amenazadas. Augustus Crane pasó 40 años cargando con un peso que podría haber abandonado en cualquier momento. Eligió el camino más difícil, el más solitario, porque creía que algunas cosas importaban más que la comodidad personal. Al compilar este catálogo, he llegado a comprender a mi abuelo de una manera que nunca pude cuando estaba vivo. Sus meticulosos registros revelan no solo a un guardián del arte, sino a un hombre de profundos principios. Cada entrada muestra su cuidado, su respeto por los artistas y los objetos que crearon. Cada nota demuestra su conciencia de que era temporal, un custodio que protegía tesoros para las generaciones futuras. La colección está ahora donde debe estar, accesible para todos, cumpliendo la visión original de Catherine Devo. Pero este catálogo tiene otro propósito. Es un recordatorio de que la gente común puede tomar decisiones extraordinarias, que la integridad importa, que una persona que actúa con valentía y conciencia puede preservar algo precioso frente a adversidades abrumadoras. Augustus Crane nunca buscó el reconocimiento. Hizo lo que creía correcto y vivió con las consecuencias. Al final, ese puede ser el legado más valioso de todos. No el arte que salvó, sino el ejemplo que dio. Víctor lo leyó una vez y luego cerró el archivo. No era perfecto, pero era honesto. Eso tendría que ser suficiente. La noche cayó suavemente sobre la propiedad. Víctor salió al exterior, algo que hacía casi todas las noches, recorriendo los terrenos que Augustus había dejado descuidar mientras protegía secretos bajo tierra. El jardín volvía a estar frondoso. Petra se había aficionado a la jardinería, plantando flores y verduras en un suelo que no se había trabajado en décadas. Se encontró en el lugar donde se había parado por primera vez con Petra, mirando la casa en ruinas y preguntándose si podrían sobrevivir. Hace 9 meses, toda una vida, todo había cambiado. Su teléfono vibró con un mensaje de Alistair.
Acabo de recibir noticias. La exposición itinerante del Smithsonian ha agotado las entradas en 3 ciudades. La historia de Augustus está resonando en la gente. Victor guardó el teléfono en el bolsillo y miró hacia la casa, donde las luces brillaban cálidamente desde las ventanas. Su casa, su hogar, construido por su abuelo, descuidado por el tiempo, restaurado por necesidad y ahora vivo de nuevo con un propósito y un significado. Dentro encontró a Petra preparando la cena, tarareando la música que sonaba en su teléfono. La escena era tan maravillosamente ordinaria que le hizo doler el pecho. Esto era lo que Augustus había protegido a su manera, la posibilidad de este momento, la familia, el hogar, la paz ganada a través de los principios. Papá. Petra levantó la vista de la cocina. ¿Estás bien? Sí. Víctor se acercó para ayudarla, cayendo en el cómodo ritmo de las tareas compartidas. Solo pensaba en lo lejos que hemos llegado, desde el desahucio hasta las exposiciones en museos. Ha sido todo un viaje. Pensaba más en las cosas que importan. Tú, esta casa, las decisiones que tomamos. Víctor hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Cuando perdí a tu madre, cuando los Rowe nos dieron la espalda, pensé que mi vida había terminado. Pensé que había perdido todo lo que importaba. Pero no era así. No. Había perdido algunas cosas, pero no me había perdido a mí mismo. No te había perdido a ti. No había perdido la capacidad de elegir quién quería ser. La miró a los ojos. Augustus me dio ese regalo. No la colección, ni el dinero. El recordatorio de que las cosas rotas se pueden reconstruir. Que incluso cuando todo se desmorona, aún puedes elegir la integridad. Cenaron juntos, hablando de cosas sin importancia y de todo lo que importaba. Después, Víctor volvió al estudio por última vez y se detuvo ante la fotografía de Augustus que había enmarcado y colgado en la pared. Gracias, dijo simplemente, por confiar en mí, por enseñarme, por mostrarme que algunas cosas valen más que el dinero, que algunas cosas deben protegerse a toda costa. La fotografía no respondió, pero Víctor no necesitaba una respuesta. Ahora entendía lo que Augustus había intentado decirle a lo largo de décadas. El legado no tenía que ver con la riqueza o el reconocimiento. Tenía que ver con las decisiones que tomabas cuando todo estaba en juego. La persona que decidías ser cuando ser esa persona te costaba todo. Víctor apagó la luz del estudio y subió las escaleras para acostarse. El día siguiente traería nuevos retos, nuevas oportunidades, la rutina diaria. Pero esa noche durmió plácidamente en la casa que había construido su abuelo, en la vida que había reconstruido a partir de las ruinas, rodeado de amor y propósito, y con la tranquila satisfacción de saber que había hecho lo correcto. Hay cosas que valen más que el dinero. Hay cosas que deben protegerse a toda costa. Augustus había tenido razón todo el tiempo, y Víctor por fin había aprendido la lección.